Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Mi nombre es Génesis y le mando un abrazo muy fuerte a usted que nos está escuchando, ya sea por una de nuestras radios aliadas o en las plataformas digitales. Y recuerden buscarnos en Spotify y justamente en todas las redes sociales que ahí aparecemos como Voces Nuestras. Y bueno, hoy nos acompaña también en esta emisión Joaquín. ¿Cómo estás, Joaco? Hola Génesis, muy bien, muy contento por estar una vez más compartiendo con ustedes la información que elabora la red de corresponsales en la región que ejercen el periodismo ciudadano desde los territorios, desde México hasta Panamá. Esta es la emisión 772 del informativo mesoamericano Voces Nuestras y vamos de inmediato con los titulares. En México, 28 años de omisiones en relleno sanitario del estado de Puebla. En Costa Rica, reviven la memoria de Monseñor Romero en homenaje a personas defensoras de derechos humanos. En Guatemala, autoridades indígenas de Sololá y Totonicapán detuvieron una ley y 2 decretos que afectarían la economía popular. En Honduras, exhortan al Congreso Nacional a aprobar reformas para instalación de Comisión Internacional contra la Impunidad. En El Salvador, tras un año bajo el régimen de excepción, se han detenido arbitrariamente a más de 4,000 personas. En Nicaragua, jóvenes denuncian violaciones a sus derechos digitales. En Guatemala, más de 3,000 agresiones a personas que defienden los derechos humanos tan solo en el 2022. En Costa Rica, manifestación exige al gobierno atender las necesidades del sector agropecuario. En Panamá realizan foro por una Panamá libre de minería y protestan frente a la Expo Minera. En México, el presidente asegura que habrá castigo para responsables del incendio que provocó la muerte de 39 personas migrantes. En Honduras cuestionan el débil accionar del gobierno tras el incendio que cobró la vida de migrantes hondureños en México. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. Durante 28 años estuvo funcionando un basurero o relleno sanitario en la comunidad de Santa María Coapán, municipio de Tehuacán en el estado de Puebla, en el centro de la República Mexicana. Sin embargo, durante todo ese tiempo no contó con los permisos necesarios para recibir los desechos peligrosos que fue acumulando en casi 3 décadas. Nuestra corresponsal Sandra Luz Cruz habló con la abogada Lizzy Peralta, quien ha llevado este caso junto a la comunidad de Santa María Coapán. La abogada explica los detalles del caso y las consecuencias que ha generado este relleno sanitario. La comunidad de Santa María Coapán tiene ya alrededor de 3 años luchando para que el basurero municipal de Tehuacán pues se pudiera ya clausurar formalmente, ¿no? Y que se procedieran a las medidas de remediación, porque durante más de 28 años, aunque fue declarado por el Ayuntamiento de Tehuacán como un relleno sanitario de residuos sólidos urbanos, en realidad estuvo recibiendo por ese tiempo residuos de manejo especial y también residuos considerados como peligrosos, porque pues el tipo de usuarios del relleno pues están en relación con las industrias que están instaladas en esa zona, ¿no? Y que por el tipo de manejo de productos y de residuos que generan la actividad textilera, entre otras, pues era evidente que los residuos estaban dentro de esa categoría, ¿no?, de residuos peligrosos. Y la Profepa se negaba a ser competente porque decía, no es un basurero de residuos peligrosos, es un basurero de residuos sólidos urbanos y eso no es competencia de la Federación, ¿no? Ese era su primer argumento. Y la comunidad insistía en que la Profepa tenía que levantar los elementos, la investigación del sitio
para que pudiera verificar la presencia de residuos peligrosos. Y finalmente acudió al sitio, pues hicieron un registro de todo lo que observaron y determinaron que efectivamente sí había presencia de residuos peligrosos y que además ya también se habían infiltrado al subsuelo, lo que pues daba razón también de contaminación en aguas del acuífero, que es otra razón que da competencia a las autoridades federales, ¿no? Al mismo tiempo, el sitio donde está todavía ahí ubicado el relleno está dentro de un área natural protegida de carácter federal, que es la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, pues de las mayores, digamos, categorías de protección, ¿no?, ambiental. De todos modos, ahí fue creciendo ese relleno que inició de origen en 6 hectáreas y poco a poco fue aumentando su dimensión hasta alcanzar ahora cerca de 18 hectáreas. A partir de que la Profepa dice ya soy competente, ¿cuál es el procedimiento que sigue? ¿Qué es digamos, en lo que se está actualmente solicitando? Al momento de que la Profepa se declara competente, lo que la ley le ordena es investigar los hechos denunciados, porque el relleno sanitario nunca contó con ningún tipo de autorización, ni en materia de evaluación de impacto ambiental, ni tampoco se le tramitaron los permisos como un basurero que pudiera recibir residuos peligrosos. Por lo tanto, tampoco hubo plan de manejo para poder pues aplicar todos los métodos pertinentes, ¿no? Desde ahora también ya podría estar dictando medidas de urgente aplicación, porque la remediación es un proceso no inmediato, ¿verdad?, sino que implica un ejercicio de recursos y luego la aprobación de un proyecto de remediación, poder emitir su resolución, determinando la clausura total y definitiva del relleno sanitario, que es la demanda central de la comunidad, así como las medidas de remediación, que esas, pues la verdad ya no se pueden postergar, porque los tipos de efectos pues ya implica contaminación que agrava la situación, ¿no?, por ser contaminación en el aire, pero sobre todo en el agua, ¿no?, y que son, pues es el acuífero que alimenta los pozos de las comunidades. Con todo esto que nos explicas, un relleno que nunca contó con los permisos necesarios, que ha generado tanta contaminación en este tiempo, que tendría que estar clausurado desde hace ya muchísimo, ¿cómo se explica que siga abierto, que siga funcionando y que siga generando todas estas consecuencias para la comunidad? Sí, pues se explica con la omisión coordinada de todas las autoridades, o sea, con la permisión también entre unas y otras, ¿no? El ayuntamiento, por no declararlo abiertamente y tramitar todos los permisos que permitieran que el relleno pues fuera un relleno con las distintas modos de manejo de los residuos, ¿no?, dependiendo del tipo de residuo, y sabiendo ya de las consecuencias, pues no haber tramitado de manera urgente la cancelación del mismo relleno, haber presentado inmediatamente su plan de remediación, ¿no?, que corresponde también al ayuntamiento hacerlo. Por el otro lado, la Profepa, que si bien acudió en el 2014 a realizar una visita de inspección y ahí verificó desde ese tiempo la presencia de residuos peligrosos, hizo caso omiso a las evidencias que había del asunto, ¿no? Y hasta la fecha, pues la medida que ha dictado, que tiene que ver con la clausura total pero temporal, pues tampoco ha alcanzado para que dicten medidas de urgente aplicación, que está en sus atribuciones hacer, ¿no? Y también la dirección del área natural protegida de Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, pues también tardó mucho para actuar, porque pues ellos en realidad decían, pues no nos corresponde hacer nada, sin embargo, pues tienen a su cargo el plan de manejo del área natural protegida y resultaba evidente que no se podía menoscabar o no se podía pues disminuir la capacidad de la zona, pues porque justamente está bajo un régimen de protección especial, ¿no? Y la respuesta que vemos pues es que hay una concurrencia de incapacidades, de omisiones, de corrupción en relación con ese relleno, y aún con esas condiciones pues siguió operando por 28 años, ¿no?
Como ya lo hemos escuchado en voz de la abogada Lizzy Peralta, de momento el balón está en la cancha de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, en México, que es la instancia que debe tomar cartas urgentes en el asunto, y de eso quedamos pendientes. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, desde México reportó Sandra Luz Cruz. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El 24 de marzo se realizó la acción pública Revive la Memoria para rendir homenaje a Monseñor Romero y a todas las personas que, como él, han sido asesinadas por alzar la voz en defensa de los derechos humanos. La actividad fue organizada por Voces Nuestras con apoyo de la Municipalidad de Curridabat en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad y la Dignidad de las Víctimas. Escuchemos un breve resumen de un tributo donde la solidaridad, la música y la memoria se entretejieron para exigir justicia. Nada me importa tanto como la vida humana. Ese sentir de Monseñor Arnulfo Romero, tan cargado de empatía, hace eco hoy en los corazones de quienes consideramos que este mundo puede y debe cambiarse. En memoria a Monseñor Romero y haciendo un homenaje a los esfuerzos por denunciar la violencia contra los sectores más vulnerables, hoy nos convocamos en este parque que lleva también su nombre. Y tenemos el honor de contar con la presencia de Roberto Cuellar del Servicio Jesuita para Migrantes, quien fue un amigo cercano de Monseñor Romero y hoy nos va a compartir algunas de sus vivencias, de sus recuerdos y motivaciones para seguir hoy con ese legado de defensa de los derechos humanos. Fui contratado hace 3 días exactamente por el Servicio Jesuita de Migrantes. Pertenecí a un equipo que los jesuitas fundaron hace 45 años en El Salvador, que tiene mucha similitud con el Servicio Jesuita de Migrantes, sin duda. El 27 de noviembre del 80 entró una brigada asesina de los Escuadrones de la Muerte, rodearon la oficina nuestra del Socorro Jurídico del Arzobispado en el Colegio Jesuita de El Salvador, el 27 de noviembre del 80, se llevaron y secuestraron a 2 de mis colegas y 3 visitantes a las 7 de la mañana. Los encontramos asesinados en el lago de Ilopango, a las 12:30 torturados también. El arzobispo suplente de Monseñor Romero me dijo, tiene que salir del país, y la embajada mexicana me sacó del país al día siguiente. 10 años fuera, hasta que vino la paz en El Salvador, trabajando en organizar asuntos internacionales de derechos humanos, donde conocí a estos jóvenes de la Defensoría en todo el sistema interamericano de derechos humanos. Romero se enfrentó al incremento abusivo, opresor y desproporcionado del poder político-militar que siempre ha patrocinado, y lo siguen patrocinando, familias pudientes, acaudaladas, la denominada oligarquía que dominaba El Salvador. Es un arzobispo sin miedo y quedó grabado en el New York Times esa frase. Militares, paramilitares y escuadrones de la muerte tenían en la mira, por su firme defensa del pueblo y de la iglesia, a raíz del asesinato de uno de sus mejores amigos, el padre jesuita, hoy beato Rutilio Grande, que era su confidente. Lo destrozó a Romero, lo destroza. Nosotros escogemos los amigos, decía mi madre, no los hermanos. Ahí tenés tus hermanos, pero los amigos no. Y él tenía una entrañable amistad con él a 12 días de haber tomado posesión del arzobispado. Le pegan aquella metralla y asesinan al padre Grande con 2 campesinos. Y Romero esa noche cambió su vida de pastor manso y casi tímido para enfrentar valiente precisamente como profeta de los derechos humanos de nuestro país y el mundo. Cuando en la gongolona un taladro se desploma. Invito a pasar al frente a nuestro estimado compañero Eli Ortiz del clan Tuolhuac e integrante del Consejo Ancestral en su territorio, en el territorio indígena Yabami Dicatá, conocido como Cabagra. Y agradecerle también a Voces Nuestras, que me invitó para estar en este espacio. Entonces quiero compartirle en este día
la memoria de los pueblos originarios. En este caso, pues hablo del pueblo Uribe. El pueblo Uribe ha sido un pueblo que la historia dice que nunca fuimos conquistados. Entonces eso me hace a mí sentirme orgulloso de ser parte de esa historia y de ese pueblo Uribe que siempre luchó. En memoria de todos los compañeros que hoy no están con nosotros, hoy recordamos a lo más reciente, como es a Sergio, a Jerry, pero también se nos ha olvidado que anteriormente nosotros como pueblos originarios perdimos muchos hombres en el tiempo de la colonización. Nosotros los pueblos originarios tenemos nuestras propias formas de vida, nuestra propia cosmovisión, nuestra propia cultura, tenemos otra forma de ver el mundo, tenemos la conexión con la naturaleza, la gastronomía. Como ustedes saben, pues en el sur de Costa Rica se han llevado muchos procesos de recuperación de tierra, y recuperar la tierra no es solo para recuperarla, sino que en ella recuperamos un montón de elementos, recuperamos la medicina, recuperamos los alimentos dignos, un alimento que nosotros mismos podemos sembrar, producir y comerlo sin ningún tipo de químico. Saber que el pueblo originario, a pesar que somos los primeros en ser de este continente, podemos ver la desigualdad, como igual te le digo, yendo al territorio. Nosotros no gozamos de una igualdad en general como goza el resto del pueblo general en Costa Rica. En la colonización los burgueses se apropiaron de las tradiciones de los pueblos originarios, profanando sus costumbres, tomando sus muestras. Como estábamos con un gobierno anterior autónomo antes de la colonización, pero recuerde que cuando llega la colonización toda esta gobernabilidad fue destrozada y estamos tratando de sostener con nuestras organizaciones propias lo que podemos rescatar en nuestro territorio como gobierno autónomo. Muchas gracias y eso es todo mis palabras por el día de hoy. Y se perdonan y se olvidan los actos violentos. Pseudoexpertos quisieron expropiar sus bienes como patrimonio nacional, esclavizando. En Guatemala. Con acciones directas, las autoridades indígenas de los departamentos de Sololá y Totonicapán lograron detener una ley y 2 decretos que afectarían la economía popular. Por más de 48 horas, las comunidades del occidente de Guatemala tomaron diversos tramos de la carretera interamericana. A la acción se sumaron otros pueblos en solidaridad. El objetivo era muy claro: poner fin a una iniciativa de ley y a 2 decretos gobernativos que afectarían la economía de las y los pequeños comerciantes. Los detalles de esta lucha de los pueblos los presenta el periodista Marco Antonio Hernández Arévalo. Las autoridades ancestrales indígenas de los 48 cantones de Totonicapán, de las municipalidades indígenas de Sololá, de Chichicastenango, del Parlamento Xinca, entre otras, consiguieron, mediante el diálogo con las autoridades del gobierno guatemalteco, la derogación y el archivamiento de 2 decretos gubernativos y una iniciativa de ley que afectaría la economía del comercio informal y del pequeño comerciante a nivel nacional. Se trata de la iniciativa de ley 6165 y de los acuerdos y decretos gubernativos 245-2022 y 12-2023. La inconformidad comunitaria se originó debido a que los decretos obligarían a los comerciantes a emitir factura con nombre de una persona jurídica o natural en las compras mayores a 2.500 quetzales, además de obligarles a ingresar al sistema de facturación electrónica, lo que les implicaría nuevos gastos por equipo y uso del sistema. La iniciativa de ley 6165, impulsada por el partido de gobierno en el ente legislativo, pretendía que los sectores agrícolas e informal paguen un 5% del total de sus ventas. Sin embargo, ambos decretos y la iniciativa de ley fueron detenidos. Escuchemos las declaraciones de Luis Pacheco, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, luego de finalizados los diálogos y de haberse reunido con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. ¿Cuáles fueron los puntos en común a que se logró arribar?
Es la derogación de los acuerdos 245-2022, del 12-2023 y el archivo de la iniciativa de ley 6165. Esos fueron los acuerdos y esos ya están establecidos. ¿Son 60 días de prórroga? Para presentar una propuesta y crear un nuevo decreto para la recaudación de impuestos sin que afecte al pequeño contribuyente. ¿Esta propuesta vendrá de los 48 cantones, de las municipalidades de Sololá? Vamos a trabajarlo conjuntamente ambos pueblos, 48 cantones y la municipalidad de Sololá. ¿Cuál fue la actitud del presidente de la República para con las peticiones del pueblo? Pues justamente las peticiones ya las habíamos resuelto, ¿va? Hoy solo fue un agradecimiento de él hacia nosotros porque vio la organización que tuvimos a nivel nacional. Las peticiones ya estaban resueltas. Ya está la 6165 archivada, la 245-2022 y la 12-2023 en proceso de derogación, entablando una mesa técnica de trabajo. Ahora él tendrá que escuchar a los pueblos indígenas originarios para llevar a cabo procesos en favor y en beneficio de la población de Guatemala, pero también en favor y en beneficio de los pueblos originarios. Y esto es un gran avance. Esperamos que esa mesa de diálogo no se pierda con los pueblos indígenas, que somos una mayoría a nivel nacional. Las autoridades ancestrales de la alcaldía indígena Pocomam de Palín, Escuintla, expresaron su solidaridad con la lucha comunitaria contra las legislaciones que afectarían la economía de la población. Asimismo, lanzaron un mensaje a la población sobre las siguientes elecciones 2023 en Guatemala. Creemos que ante la situación económica de crisis pospandemia, lo que menos necesita este bendito país son más impuestos. Y lamentamos que después de haber hecho todos los actos ilegales de robar, de utilizar los recursos del pueblo, todavía quieren exprimir más la situación de pobreza y extrema pobreza que se vive en las comunidades. Expresamos nuestro respaldo a Sololá, a 48 cantones, al Parlamento Xinca y a todas las autoridades que en los diferentes territorios están en pie de lucha. Y hacemos un llamado también a todos los pueblos y a todos los territorios. Señores, estamos en un momento electoral. Por favor, les suplicamos, ni un voto para los corruptos, ni un voto para Jimmy Morales, ni un voto para esos sinvergüenzas que han pisoteado la dignidad del pueblo de Guatemala. Porque es necesario que como pueblos de verdad dejemos de venir y estar apoyando y respaldando a esa gente sinvergüenza, mediocre y parásita. ¿Por qué? Porque tienen grandes salarios sin hacer absolutamente nada. Y en las comunidades, en los territorios, para venir y ganar un jornal de 50 quetzales, la gente tiene que trabajar 12 horas. 50 quetzales, de verdad, no alcanza para sostener una familia. Y estos sinvergüenzas, ladrones y corruptos quieren pisotear más a los pueblos. Así que mucha fuerza, hermanos de Totonicapán, de Sololá y de todos los territorios. Y estamos apoyando la lucha que están emprendiendo. Las autoridades indígenas, luego de finalizar los diálogos, expresaron su agradecimiento a la prensa que les acompañó. A todos los medios de comunicación que han estado y estuvieron transmitiendo, dando a conocer, créanme, el trabajo que ustedes realizan es de suma importancia. Así es como la gente se da cuenta. Por supuesto, el pueblo necesita estar informado, el pueblo necesita saber qué exactamente pasa y que también los medios de comunicación sirvan para que también la población se dé cuenta cuál es la actitud de los funcionarios públicos, cuál es el recibimiento que nos dan en las instituciones. Así que mis queridos hermanos, ánimo de los de medios de comunicación, yo les animo, los insto y que también sigamos en la lucha y no se dejen vender también. Gracias por todos medios de comunicación, que Dios los bendiga. Agradecerles como medios de comunicación que estuvieron presentes en la batalla. Gracias, porque parte de este esfuerzo y parte de esta lucha fue por ustedes. Y ustedes nos apoyaron bastante. Para el noticiero intercultural Fejer Mayak Ad Marco Hernández, informando desde los territorios por unas elecciones con memoria. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. Analistas consideran que el éxito de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras será efectivo solo si el Congreso Nacional reforma y deroga las normativas que actualmente impiden investigar. ¿Cuáles son esas reformas? Nos informa desde Honduras la periodista Elena Borjas de Radio Progreso.
Una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro fue la instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Por diferentes factores, a más de un año de gobierno, el proceso sigue dilatándose. En ese sentido, el Congreso Nacional debe colocar en agenda las reformas necesarias para la instalación de la comisión, indica Joaquín Mejía, analista del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC. Bueno, hay que recordar que la mayoría de reformas que se tienen que hacer solo se necesita una mayoría simple, no se necesita mayoría calificada. Por tanto, los acuerdos dentro del Congreso Nacional son más posibles, digamos, y más fáciles en este momento. El punto es, creo yo, que debe de colocarse en la agenda política del Congreso Nacional esta serie de reformas que son necesarias. Si bien es cierto, el memorando de entendimiento establece que el grupo de personas expertas de Naciones Unidas es quien va a realizar un diagnóstico y va a decir cuáles son las reformas constitucionales, legales y administrativas que hay que realizar, pero también el memorando de entendimiento establece ya qué cosas se tienen que reformar. Y de hecho, algunas de las que mencionó el fiscal Luis Javier Santos, ya el memorando de entendimiento lo establece y por tanto el Poder Legislativo debería de estar ya en ello. Uno de los obstáculos principales que tendría la CICI es el decreto 116/2019, el cual impide que el Ministerio Público realice investigaciones de los fondos utilizados por diputados, municipalidades y organizaciones no gubernamentales, explica el director de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción UFERCO, Luis Javier Santos. Hay 5 casos archivados y sobreseídos, fundamentados en el 116/2019. El decreto 117/2019 es una adición de un artículo que se hizo en la ley orgánica de Congreso Nacional, donde los diputados aprobaron que ellos no pueden ser responsables ni civil, ni administrativa, ni penalmente por las actuaciones que se deriven de su función. Prácticamente es una inmunidad. Es inconcebible una norma como esa en la ley orgánica. Además, que eso fue una respuesta a los 2 casos que se presentaron ante la Corte Suprema por el llamado pacto de impunidad, y por lo cual solo uno de los diputados va para juicio. Otra de las reformas que establece el acuerdo firmado en Nueva York el pasado 15 de diciembre de 2022 es la derogación del decreto 57/2020, el cual impide al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos en instituciones públicas y privadas que contienen evidencias en casos de corrupción. Eleana Borjas Coello. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Escúchalo y míralo todos los viernes por la tarde en vivo por el Facebook de Aler Satelital y por nuestra página web aler.org. Voces sobre la mesa. Este viernes, Marco Antonio Garavito, desde Guatemala, y Rodrigo Gómez Tortosa, de Argentina, nos cuentan lo que dejó el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Voces sobre la mesa. Ideas y palabras para una América Latina y caribeña que sueña y construye un futuro mejor. En El Salvador. Ya se cumple un año de la instauración del régimen de excepción en El Salvador. Y a la fecha se han detenido arbitrariamente a más de 4,000 personas. Las detenciones sin pruebas, sin investigaciones para corroborar que las personas detenidas efectivamente han cometido un delito, así como otras medidas que han sido impulsadas por el gobierno en nombre de la seguridad, son parte de las graves violaciones a los derechos humanos que han puesto en alerta a la comunidad internacional. Con más información sobre este tema, vamos al reporte de nuestro compañero Alfredo Carías desde El Salvador. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hasta su libertad! ¡Libertad! 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 Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que durante este año de la implementación del régimen de excepción han registrado más de 5,000 casos de víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos. De este régimen corrupto, violador de los derechos laborales y humanos de todo un pueblo salvadoreño. Pues tenemos ya un periodo de gobierno del presidente Nayib Bukele en el que hemos visto un retroceso en la autonomía del país, la democracia y los derechos humanos. Solidaridad con todas las personas que tienen familiares detenidos injustamente en este estado de excepción que llevamos un año. El Foro Nacional de Salud
Se pronuncia porque vemos una incoherencia en la estrategia implementada a partir de que se hablaba en tiempo pasado del éxito del Plan Control Territorial. Es importante señalar que si ese Plan Control Territorial hubiese sido tan exitoso como se señalaba, no tuviéramos necesidad de un estado de excepción. Y hacemos un llamado también resarcir los daños en las familias que han sufrido, la injusticia y la violación a los derechos de sus familias. Sabemos que hay padres, adultos mayores que se quedaron sin sus hijos, que eran el sustento de su casa. Sabemos que hay mujeres que se quedaron sin sus esposos y sabemos que hay niños en el abandono, ¿verdad? Hay una cantidad de niños que han quedado en el abandono, que no pueden ir a la escuela, que no tienen ni siquiera el alimento básico asegurado porque ambos padres han sido capturados. Si la estrategia pretende ser efectiva, tendría que tratar entonces las diferencias estructurales y los problemas estructurales de la injusticia, porque si no, esto solamente será una bomba de tiempo, porque ¿qué es lo que va a surgir cuando las injusticias y la marginalidad vuelva a resurgir en esas comunidades? El régimen de excepción ha sido el instrumento para capturar arbitrariamente a miles de personas que nada tienen que ver con las pandillas. Lo han denunciado en repetidas ocasiones las voces de los familiares. Mi nombre es Julio César López y mi hijo fue detenido el 6 de abril. Él salió a comprar a la tienda y allí fue detenido por agentes de la policía y él no cargaba documentos. Nos diga dónde están nuestros hijos. Y si este dolor que yo siento, nadie lo puede sentir, déjenme decirle que esto no se le desea a nadie. Y que por lo menos que tengan un poco de empatía para las familias que tenemos un hijo desaparecido. Por favor, ayúdenme a buscar a nuestros hijos, por favor. Ella ya va a cumplir 6 meses de desaparecida y yo no sé nada de ella. Ayúdenlos, por favor. El movimiento de víctimas del régimen, MOVIR, sostuvo que a la sombra del régimen, el cual parece permanente, se ha incurrido en toda una serie de agresiones y violaciones en contra de la población salvadoreña, que nada tienen que ver con las pandillas, causándoles graves estragos y traumas a miles de víctimas inocentes y sus familiares. Como resultado del sistemático accionar arbitrario, vejatorios, negligente y deliberado abuso de poder, en muchos de los casos, de capturar sin existir siquiera un mínimo de indicios de la participación o vínculo de muchas de las personas capturadas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En Nicaragua. En el marco de la Cumbre Mundial de la Democracia, las y los jóvenes nicaragüenses exiliados denunciaron las violaciones a los derechos digitales de parte del gobierno de Daniel Ortega, quien mediante leyes represivas les receta cárcel o exilio a las personas que quieran expresar su opinión sobre el actuar del gobierno. El abogado Yader Valdivia, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que el régimen de Ortega, mediante el Parlamento Nacional, aprobó una serie de leyes represivas que violentan los derechos humanos, incluyendo el derecho digital, siendo las personas jóvenes las más afectadas. Yunova Acosta, del sector juvenil de la opositora Alianza Cívica, dijo que con estas leyes el régimen de Ortega ha apresado a las personas por el simple hecho de expresar su opinión en las redes sociales sobre la realidad nacional. En efecto, cómo nos ha impactado a la juventud nicaragüense este tipo de leyes en nuestro país, y es que no solo es a los jóvenes, sino a nivel en general a la ciudadanía nicaragüense, porque como ya mencionaba, vienen estas violaciones de derechos a nuestra integridad física también, porque en Nicaragua en el 2020 se hizo una iniciativa de ley que se llama Ley de Ciberdelito o Ley Mordaza, que esta entró en vigencia el 30 de diciembre del 2020 y en total hubieron 11 detenciones ilegales y arbitrarias, así como sus juicios a opositores dentro de Nicaragua. Y entre ellos un caso muy particular y es el de Samantha Girón, que ella fue detenida en noviembre del 2021 y fue acusada por 13 años de cárcel por un tuit en esta red social por decir Viva Nicaragua Libre. Incluso también hay periodistas que eran de la prensa
que también fueron acusados por esta ley de ciberdelito. En Nicaragua nosotros decimos que es el país de las maravillas, porque simplemente por expresarte de lo que sentís dentro de las redes sociales, mucha gente y muchos ciudadanos tienen temor de salir con sus propios nombres en sus redes sociales. Y es que muchos no se imaginaban de que iba a entrar en vigencia esta ley o que te iban a detener por un tuit. Pero vemos cuántas violaciones a nuestros derechos de libertad de expresión han venido sucediendo desde a partir del 2018 a la fecha. Por su parte, Ricardo Seas, secretario de la Unidad Juvenil Estudiantil, dijo que se están preparando con una propuesta incluyente para garantizar los derechos digitales cuando haya un nuevo gobierno en Nicaragua que respete los derechos humanos de la ciudadanía. Como planes de acción, como Juventudes, me lo planteé bastante estaba realizando la redacción del documento que estoy leyendo hoy. Y necesitamos que los jóvenes asumamos más compromiso por la creación de más políticas públicas que el Estado deba asumir en una nueva Nicaragua. Es cierto, no lo podemos hacer en este momento por el estado de represión que estamos viviendo, pero podemos irlos construyendo desde este momento todos para llegar y presentar esas propuestas a los nuevos gobiernos que vengan después y prever así que las nuevas generaciones no vivan lo que nosotros hemos vivido, que vivimos exilio, que hemos sufrido por la muerte de algún familiar, que hemos sufrido por el viaje de alguno de nuestros familiares al extranjero por la situación, la difícil situación económica o por el mismo asedio del gobierno de Nicaragua. También la creación de un ministerio que se especialice en ciencia y tecnología para que nos mantengan al tanto con la participación de las universidades, con la participación de los jóvenes universitarios en la creación de estos planes estratégicos para la ampliación y la actualización de la norma digital dentro de los países. Ambos jóvenes instaron al gobierno de Ortega a respetar los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de la Carta Iberoamericana de los Derechos Digitales, que incluye, entre otros principios, la inclusión, la seguridad digital y la participación ciudadana en los entornos digitales. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. El 23 de marzo de 2023, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala presentó el informe Venganza, Política Pública de Estado. Según dicho documento, se registraron más de 3.000 agresiones a personas que defienden derechos humanos en ese país solo durante el 2022. El informe destaca que las agresiones afectan principalmente a las mujeres defensoras de derechos humanos, personas que trabajan en el sector justicia y a quienes defienden el derecho a la libertad de expresión. El reporte con nuestro compañero Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Saludos amigos y amigas de ALER Contacto Sur. El informe anual de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala, UDEFEGUA, revela que el Estado de Guatemala usa la venganza como política pública. Durante el año 2022 se registraron más de 3.000 agresiones a personas que defienden los derechos humanos. Fue uno de los años más agresivos en contra de todas las personas que defienden derechos humanos en el país. Se registró un total de 3.574 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en el país, haciéndose notar que las formas en que más están agrediendo a las personas es la criminalización, el hostigamiento, los discursos de odio, las amenazas. Jorge Santos, coordinador general de UDEFEGUA, indicó que las agresiones contra las personas que defienden derechos humanos han alcanzado a personas que trabajan en el sector justicia. Estamos hablando de jueces, juezas, fiscales, auxiliares fiscales del Ministerio Público, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, por ejemplo. Estamos hablando de una segunda categoría de ciudadanos y ciudadanas que por delitos varios cometidos en su contra o en contra de familiares asistieron al sistema de justicia en busca de una reparación del delito cometido y lo que encontraron fueron agresiones y violencia. Estamos hablando de defensores de la libertad de expresión, en particular periodistas y comunicadores sociales, y estamos hablando de agresiones en contra de defensores de la tierra y el territorio en el país. El informe titulado
Venganza, política pública de Estado, revela que las mujeres, al estar involucradas en múltiples escenarios de defensa y en el ejercicio de sus derechos, se convierten en blanco de constante riesgo. Hay mujeres en las comunidades que pueden estar al frente de la defensa de tierra y territorio, pero también forman parte de la defensa del derecho a la alimentación, del derecho a la educación, y entonces esto las expone a ambientes donde se les agrede más fuertemente. Pero creo que también es hablar de un proceso de regresión que ha venido gestándose durante muchos años. Bernardo Caal Sol, defensor de derechos humanos del pueblo maya quechí, indicó que el informe presentado demuestra que los grupos que controlan el poder del Estado actúan bajo condiciones favorables. Escandaliza todos los atropellos a derechos humanos, especialmente que esto se ha realizado, lo han realizado los grupos que tienen controlado el poder estatal contra los ciudadanos y ciudadanas, tan solo para la cooptación del Estado y sembrar ese temor, ese terror para que ellos actúen tranquilamente bajo la impunidad y corrupción. También asusta que desde las redes sociales hay una intimidación hacia el pueblo de Guatemala. Hasta aquí la información desde Ciudad de Guatemala. Juan Pablo Montenegro Rojas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. En Costa Rica, una manifestación ciudadana recorrió la Avenida Segunda en San José, Costa Rica, en defensa del sector agropecuario. Esta acción fue convocada por diversas organizaciones sociales como la Corporación Hortícola Nacional, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses, la Unión de Productores Independientes y actividades varias, entre otras. El objetivo de la movilización fue visibilizar la lucha que sostiene el sector por políticas de desarrollo agropecuario dignas, que estimulen la producción nacional, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Este año, durante la presentación de la Política Agrícola 2023-2032, el sector agropecuario le exigió al Poder Ejecutivo atender las necesidades para reactivar la economía. Según denunciaron varias organizaciones, el gobierno de Rodrigo Chávez impulsa actualmente una agenda que beneficia únicamente a los grandes importadores mediante la firma de decretos para la importación de productos y con propuestas como la Alianza del Pacífico. El reporte de Voces Nuestras desde las calles de la capital. Presentes el día de hoy, aquellos roceros, personas de la zona de Cartago que producen flores, que producen tubérculos. Está la organización Hortícola Nacional. Mira qué emoción observar esa avenida Segunda llena de nosotros los campesinos, llena del movimiento social, pero llena de algo que nos une a todos, que es que todos somos consumidores y consumidoras. Pero también hay algo que nos une más, y es que hoy hemos salido a la calle a decir que Costa Rica vale mucho y que queremos tener paz social, y para tener paz social necesitamos tener seguridad alimentaria bajo el principio de soberanía alimentaria. ¿Cuánto el sector agrícola le ha dado a este país? Si es la comida. Vimos en los años pasados, con el tema de la pandemia, cómo nuestros agricultores y agricultoras mantuvieron la producción agropecuaria de este país. No faltó la comida gracias al trabajo de nuestras agricultoras y agricultores. No puede ser que en este momento se generen políticas públicas que favorecen a los grandes importadores, a los grandes comerciantes, y para nada está ayudando a los consumidores, porque eso de que el precio del arroz bajó es una falacia, es una mentira. Se le ha olvidado al presidente que es el primer funcionario público. Se le ha olvidado.
Se le ha olvidado que muchos de los que están aquí lo han elegido presidente. Se le ha olvidado que muchas personas del agro creyeron en él y don Rodrigo nos está traicionando como sector agro. Nos está traicionando, nos está destruyendo. Usted, junto con el ministro de Agricultura, que queremos que se vaya, fuera ministro de Agricultura, porque lo que representan son los importadores y no los agricultores. Pero también queremos instalar una mesa con el gobierno. ¿Para qué? Para que haya políticas públicas a favor del sector agroalimentario. Porque nosotros necesitamos vivir dignamente. Muchas gracias. En Panamá. El 29 de marzo de 2023, en horas de la mañana, se realizó el foro por una Panamá libre de minería en el Hotel Torres de Alba en la ciudad de Panamá. El evento lo organizó el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y contó con la participación de diferentes organizaciones y agrupaciones ambientalistas, campesinas y de pueblos originarios. Las organizaciones exigen una moratoria minera indefinida porque a pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las operaciones mineras, estas aún afectan los recursos naturales y la vida de miles de comunidades panameñas. El foro se realizó al mismo tiempo que la Expo Minera en Ciudad de Panamá. Una vez terminado el foro, se realizó una acción directa frente a la Expo Minera con un rotundo mensaje de no a la minería. Vamos con nuestra compañera Dania Batista Guevara con la colaboración de Consuelo Trotman del colectivo Voces Ecológicas desde Radio Temblor Internacional. En Panamá se realiza foro por un Panamá libre de minería y piqueteo frente a la Expo Minera. El 29 de marzo de 2023, en horas de la mañana, se realizó el foro por un Panamá libre de minería en el Hotel Torres de Alba en la ciudad de Panamá. El mismo lo organizó el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y se contó con la asistencia y participación de diferentes organizaciones y grupos sociales, ambientales, campesinas y pueblos originarios, mostrando su clara postura de no a la minería metálica en territorio panameño. Dentro de los temas abordados, las diferentes organizaciones exigen una moratoria minera ya, puesto que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia declarara de inconstitucional el contrato de ley en 1997, se siguieron y siguen dando operaciones que han afectado por más de 15 años los recursos naturales y por ende la vida de miles de panameños y campesinos, donde empresas mineras extranjeras causan devastación en nuestro territorio con la utilización de miles de metales químicos tóxicos y nocivos para la salud, la tierra, la flora y fauna. La exigencia de los diversos grupos ambientalistas y ecologistas es que esta empresa pague los daños ocasionados por la contaminación ambiental dentro de sus operaciones. Otra de las peticiones es que se dé el rechazo total de la minería metálica a nivel nacional, precisamente por las consecuencias que éstas producen y porque se opta por un Panamá más verde y sostenible, ya que no existe una minera sostenible como la venden en las publicidades. Escuchemos las voces de representantes de las organizaciones socioambientales presentes en esta acción popular. En la tarde de hoy, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que aglutina diversas organizaciones socioambientales, rurales, campesinas, indígenas y afro, nos hemos citado aquí en la ciudad panameña para decirle un rotundo no a las políticas extractivas entre las transnacionales que están en ese hotel y el gobierno panameño. Ese contrato es lesivo, es dañino y es una entrega de nuestro ismo, del corazón de nuestro ismo, en la muerte de nuestros ríos, de nuestras comunidades y de nuestros bosques. Vamos a ir a la Asamblea Nacional cuando se atrevan a llevar ese contrato. Por experiencia, no es muy buena la minería, que no lo es, no lo queremos y no queremos saber de ella. Tenemos, por ejemplo, la mina de Remance, donde vinieron empresarios, hicieron la mina, hicieron todo, se llevaron el oro y nos dejaron
una destrucción, hambre, enfermedades y muchas cosas más. Así que si nosotros dejamos destruir nuestra tierra, nuestro río, entonces nos destruimos nosotros mismos. Cabe destacar que mientras se realizaba el foro por un Panamá libre en minería, al mismo tiempo se realizó la Expo Minera en la ciudad de Panamá, por lo que una vez terminado el foro se llevó a cabo un piqueteo frente a la Expo Minera donde todos los presentes hacían sentir su voz con un rotundo no a la minería. Una vez más, el pueblo salió a las calles a mostrar su descontento frente al nuevo contrato firmado por el Estado panameño y Minera Panamá, a espaldas de la ciudadanía, donde se violentan las normas ambientales y haciendo exploración y explotación de recursos que se encuentran dentro de áreas protegidas, donde las empresas hacen uso sobreexplotado de hectáreas que se encuentran fuera de las concesiones, afectando nuestra más importante fuente de ingreso, que es el corredor biológico mesoamericano. La preocupación frente a las decisiones tomadas por el gobierno actual aumentan y alertan a diversos gremios y al pueblo panameño, por lo que siguen con las acciones de lucha y protesta a nivel nacional porque Panamá vale más sin minería. Desde Panamá, este es un reporte especial de Dania Betsy Batista Guevara con la colaboración de Consuelo Trotman, de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá castigo para las personas responsables del incendio en una estación de migración que cobró la vida de 39 personas migrantes. El incendio sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las personas fallecidas provenían de Centroamérica y Venezuela. El gobierno mexicano asegura que no habrá impunidad y se dará con los responsables. Escuchemos el reporte desde Radio Teocelo. Buenos días, América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en la mañanera de este miércoles que habrá castigo para los responsables de la muerte de los 39 migrantes de Centroamérica y Venezuela que murieron a consecuencia del incendio ocurrido en la estación de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aseguró que su gobierno no ocultará ningún tipo de información sobre la muerte de los migrantes, no habrá impunidad. De acuerdo a las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República, dependerá si permanece Francisco Garduño Yáñez al frente del Instituto Nacional de Migración. Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial y que no haya impunidad. Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó la tarde de este miércoles en conferencia de prensa que han identificado a 8 presuntos responsables del incendio en este centro migratorio ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se tiene como saldo 39 personas fallecidas. En un informe que brindó la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, desde Palacio Nacional, señaló que se han identificado a 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. ¿De quién es la responsabilidad del centro? ¿Quiénes son los que no permitieron abrir la puerta? Eso es de lo que estamos hablando. Hablamos de la responsabilidad de servidores públicos y de guardias de seguridad que faltaron a los reglamentos y a los protocolos. Por esa causa fallecieron decenas de personas. Sobre este tema, el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes y quien cuenta con varios albergues en el país, acusó que la política migratoria no ha sido cambiada por el actual gobierno por presiones de Estados Unidos. En una entrevista en XEU Noticias señaló que lo sucedido en Ciudad Juárez será un parteaguas en la migración, la cual seguramente empujará al presidente López Obrador para implementar a que haga más rápido los cambios que ha anunciado hacer. Y ciertamente esto va a ser como un parteaguas, ¿verdad? Las cosas se venían dando así como pues prácticamente no cambia casi nada en el Instituto Nacional de Migración, pero ahora con esto hemos visto que no se puede seguir ya solamente en la línea de seguridad. Todo esto tiene que terminar. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Honduras.
Organizaciones cuestionan las reacciones tardías del gobierno tras el incendio ocurrido en Ciudad Juárez que involucra a personas migrantes hondureñas. El débil accionar del gobierno deja mal parada a la Cancillería hondureña, según representantes de organizaciones defensoras de derechos de las personas migrantes. Nos informa Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras. Al cierre de esta edición, Cancillería hondureña, con información del Instituto Nacional de Migración de México, confirmó que eran 14 los hondureños que se encontraban en la estación migratoria de Ciudad Juárez, 8 de ellos hospitalizados y recibiendo tratamiento médico y los otros 6 en condición de desaparecidos y buscados por las autoridades mexicanas. Organizaciones de sociedad civil que acompañan los temas migratorios cuestionaron el débil papel que ha desempeñado el gobierno hondureño a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en su momento hasta dio por muertos a los 14 hondureños que se encontraban en la estación migratoria de Juárez. Carla Rivas, coordinadora centroamericana de la Red Jesuita con Migrantes, así lo dijo. Desde el lunes por la noche, si la sociedad civil ya lo sabía, incluso en Honduras ya lo sabíamos, esperábamos de las autoridades hondureñas al menos una articulación durante las primeras horas de la madrugada o al menos la movilización de los cónsules. Esta improvisación es también una indolencia de parte de las autoridades hondureñas. Por eso es que nos indigna que las autoridades en Honduras en principio ni siquiera se movilicen para confirmar por ellos mismos la información y están esperando que México vaya dando la información como lo hemos sabido. Una actitud muy indolente, muy pasiva de parte del Estado hondureño, lo cual significa que no le interesa ni la gente que está saliendo, ni siquiera las razones por las que también nuestros jóvenes se ven obligados a huir del país. María Salgado es la directora ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, FONAMI. Cuestiona el papel que asume el país mexicano en su trato con los migrantes, encarcelándolos como delincuentes, porque así se pudo ver en el video que trascendió al momento del incendio. Asegura que México tiene que responder ante las familias de los migrantes que murieron producto del incendio. Corresponsabilidad de parte del Estado de México. Hemos sido muy enfáticos en el tema de la no detención en este tipo de lugares, el tema de la no detención y la criminalización de los migrantes, el tema del eufemismo de estar llevando los procesos de petición de asilo dentro de estaciones migratorias no es lo correcto y México está violando ese derecho a el acceso al asilo en forma libre e independiente. Entonces, vemos el tema de que México tiene que responder ante las familias, ante este hecho, donde se puede visualizar que los guardias cierran las puertas al ver el humo, y hay que ir identificando el gobierno de Honduras. Voy a hacer énfasis en el gobierno de Honduras, tiene que ser muy enfático, porque al final estas personas bajo la protección y bajo el cuidado del Estado de México, quien tenía que garantizar la salvaguarda de sus vidas. Actualmente hay una pugna en México entre quién es el responsable de lo sucedido en la estación migratoria de Ciudad Juárez. De acuerdo a la Constitución y a la Ley de Migración, la principal autoridad migratoria es Gobernación. Mientras tanto, desde el Servicio Jesuita con Migrantes se está exigiendo al gobierno mexicano que pida la renuncia del director actual del Instituto Nacional de Migración. Con lo cual el Estado mexicano tiene que asumir una responsabilidad. Y ahora mismo lo que estamos exigiendo desde la Red Jesuita con Migrantes es, en primero, que renuncie el director del Instituto Nacional de Migración para que pueda dar espacio a que se haga una investigación confiable y que finalmente estas más de 40 víctimas que ha dejado este incidente en Ciudad Juárez no se vuelva a repetir. El aumento masivo del flujo migratorio, pese a las restricciones que mantiene Estados Unidos en su frontera con México, ha convertido a Ciudad Juárez en una olla de presión que pone en peligro la vida de los migrantes con el trato que está teniendo México con ellos. Rommel Gómez. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Hasta aquí la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la emisión 772. Desde Voces Nuestras nos despedimos agradeciendo a la red de corresponsales en la región y a las radios amigas y aliadas que nos retransmiten en comunidades de todo el continente.
Y por supuesto que nos despedimos con muchísimo cariño de usted que nos escucha cada semana, ya sea a través de la radio, en plataformas digitales o desde nuestro sitio web www.vocesnuestras.org. No olviden seguirnos en las redes sociales, ahí aparecemos como Voces Nuestras. Y antes de irnos, les tenemos que avisar que la próxima semana no hay emisión del informativo, así que nos escucharemos en 15 días con más información desde las comunidades. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.